Bienvenidos a un programa más del Otro Enfoque con Darío Cuba. Hoy tenemos un plato bien fuerte. Desde Colombia tenemos a Marcelo Caruso Azcarate, pero para muchos Fermín González. Marcelo es un cientista social, politólogo, ingeniero químico, ambientalista, escritor, investigador, tiene muchas cosas por donde hablar. Es colombiano, o sea, vive en Colombia, pero también es argentino, es uruguayo, los queremos en República Dominicana, los quieren también los boricuas y los mexicanos, todito entendemos que es parte nuestra. Entonces con él vamos a tratar dos temas: la situación en Colombia con el tema electoral, donde él es actor importante de parte de Haciendo Historia, y la situación que vive el mundo hoy con la crisis energética que ha desatado la confrontación entre Rusia y Ucrania. Pero más que una confrontación entre Rusia y Ucrania, es una confrontación entre bloques, Estados Unidos y Unión Europea por un lado y Rusia por el otro. Nos vamos a un corte y cuando regresemos vamos a tener a Marcelo Caruso. Los lunes a las 11 de la mañana, hora de República Dominicana, o sea que estamos hablando de 6 horas de diferencia, a través de Cananga TV. Yo más que agradecida por estas facilidades que nos brinda el señor, que yo lo adoro, ha sido incluso parte de ha sido exponente de los eventos que he realizado aquí y una hermosa amistad que desde CTV conservamos. Así es que Darío Cuba, gracias por permitirnos a través de tu plataforma llegar a más ciudades en otras partes del mundo. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Soy Enrique Rojas de ESPN y los invito a que sigan con Cananga Televisión y Deportes Total RD. Bienvenido, hermano
Marcelo Caruso. Cuénteme o cuéntenos a todos los televidentes de este programa que se ve en todas partes del mundo, porque usted solamente tiene que digitar en su buscador de preferencia, en su equipo tecnológico, ya sea un televisor, una tablet, una computadora, lo que sea, buscar y poner cananga.tv y ahí usted va a recibir nuestra señal. Bienvenido, hermano. ¿Cómo están las cosas por allá, por Colombia? Cuéntenos. Bueno, buenas tardes, Tito. Un abrazo a todo el equipo del Otro Enfoque con Darío Cuba, a Cananga Televisión, y decirles que aquí lo que hace es frío, pero el clima político está caliente, muy caliente. Tenemos, nos faltan al domingo, son 6 días exactos para las elecciones primarias, es decir, la consulta presidencial y las elecciones simultáneas que se hacen para el Congreso, tanto el Senado como la Cámara de Representantes. Por lo tanto, cerraron un poco las campañas públicas este domingo, pero ahora todo va fluyendo por debajo, y así como avanzan los debates políticos, estará avanzando la compra de votos, y lo que los tradicionales, muy asustados, están empujando en este momento. Y todavía Ñeñe está vivo, que está comprando votos. No, la compradora de votos está en Venezuela, pero lo que ha hecho es echar una cantidad de historias reales de cómo ellas y quienes a ellas le pasaban el dinero, que le costó ya, yo creo, la presidencial, o por lo menos una segunda vuelta a uno de los que pintaban como un candidato con votos, muy mal candidato, pero tenía el poder de lo que se llama aquí el grupo Char, que es un señor de muchos años en la política, como ser en Barranquilla, mucho dinero, y que ya lo estaban preparando. Y las informaciones que vienen de las declaraciones de alguien que estuvo presa y después se fugó y se refugió en Venezuela, es de una corrupción, de unas sumas de dinero con nombre y apellido que no se pueden desmentir así nomás, y que ya le ha hecho bajar mucho en las encuestas y no sea la opción de la derecha ni de la ultraderecha, aunque hay que esperar a las elecciones del domingo. Sí, dime, Tito. ¿Cómo está posicionado Petro en este escenario electoral? Bueno, la candidatura, es decir, el pacto histórico, que es una coalición electoral, más que todavía un frente único, es una coalición que se realizó para este momento con 22 fuerzas progresistas de izquierda y algunas que vienen del liberalismo, que está planteándose que en esta consulta, que son 3 consultas que va a haber, la del pacto histórico, donde uno de los candidatos es Petro, pero el más opcionado sin duda, la de una coalición de la esperanza, que es el centro, que se han peleado entre ellos y se ha generado una lucha de egos que los tiene muy debilitados. Allí muy seguramente salga Fajardo, un candidato que también se presentó la vez pasada y no llegó a segunda vuelta. Y la coalición, la tercera, es la coalición de la experiencia de la derecha tradicional, que no aceptó en el seno de ellos al uribismo, que ha quedado con un candidato que pierde, no entra en la consulta, y esto le quita una vuelta importante para imagen. Un candidato que ya se dice que es el del Centro Democrático, el partido de Uribe, pero que no va a ser el que van a aprobar ellos en primera vuelta, porque está marcando muy bajito. Y están jugando a uno de estos de
de la coalición de la experiencia, es decir, pacto histórico, coalición de la esperanza, centro y coalición de la experiencia de derecha y ultraderecha. Va a quedar así. De estos pasan dos a la segunda vuelta, que va a ser el 20, sí, la primera vuelta va a ser, de estas tres vamos a ir todos, más otras que van por fuera, vamos a ir el 29 de mayo a la primera vuelta. Y el de estos, el que quede, básicamente va a ser entre estas tres. Hay un candidato ahí muy, lo que llaman bonapartistas, esos que siempre están de acuerdo con Dios y con el diablo, que a todos les van a dar, muy oportunista, al estilo Donald Trump, copiando eso, pero que se ha caído en las encuestas, pero que va a ir también en esa primera vuelta. Los dos que queden primero van a segunda, y el que gane allí, será el presidente. Está casi seguro, todos lo dan así, que Petro va a ser uno de ellos, si ha ganado su consulta, que la va a ganar muy lejos, muy posiblemente con el 70 y tanto por ciento, 80% de los votos que el pacto histórico va a acumular. Y el segundo lugar también está bastante, por todo lo que indican las encuestas, y el sentimiento va a ser para Francia Márquez, una líder, mujer, afrodescendiente, luchadora ambiental de los territorios, que ha ganado premios internacionales y que se declara así, que ella cree que el tema, que ella es anticapitalista y que este modelo hay que cambiarlo, este modelo económico. No quiere decir que haga un desarrollo de eso, pero es una mujer muy bien plantada que haría de sacar, yo digo, un millón más de votos más o menos, y Petro podría sacar 5, bueno, sumando otros candidatos que hay ahí, habría que ver cuánto queda, tendría que ser ella la vicepresidenta, ¿no? Y eso dejaría una voz fuerte y una digamos, un seguro de vida para el pacto histórico, porque hay toda una discusión que sucede siempre en estos procesos, donde se ve la posibilidad de ganar, pero siempre se requiere un 5, un 10, que aporta a un aliado de último momento. Y resulta que ese aliado, que es el más lejano del programa originario, termina decidiendo y obteniendo los cargos más importantes. Petro está negociando, ya salió públicamente, se entrevistó con el expresidente de Colombia y de la OEA, César Gaviria, que ha sido un hombre que está trabajando para el mejor postor, está muy debilitado él personalmente, pero sigue teniendo clientela, y quedaron en hablar que de acuerdo a los resultados de las consultas y la propia consulta del pacto histórico, ellos podrían sumarse a apoyarlo a Petro, que sería el ganador, pero le exigen la vicepresidencia y poniendo, bueno, o al hijo o a la hija, ambos muy complicados, ¿no? La hija casada con un precandidato conservador, que en caso de que Petro fuera destituido por el Congreso, y es muy posible, y eso se va a ver este domingo, cómo quede la correlación de fuerza, pero no es sencillo que todo el centro y el progresismo gane la mayoría, y para sostenerse lo podrían destituir, y el vicepresidente o la vicepresidenta asumiría. Esa jugada se salva si la vicepresidenta es Francia Márquez, que lo más probable en votos sea la segunda. Eso fue lo acordado inicialmente. Y por otro lado, está planteándose que, como sucedió con Andrés Manuel López Obrador en México, ya le empiezan a decir, se las dijo el expresidente, eso es lo que ha trascendido, le dijo, mire, no me toque las empresas de salud, que son empresas, negocios financieros, todo privatizado, las EPS se llaman aquí, no me toque la banca central, y no sabemos qué más pidieron, y le van a ir llegando los que no toque. Esto indica que hay una especie de, casi es peligrosa también, inevitabilidad de que el candidato, el presidente, el ganador va a ser Petro. La burguesía se está convenciendo a sí misma, un poco
que mandando un mensaje un poco suicida de que el ganador será en última instancia Petro. Y las alianzas juegan un papel muy importante porque muy bien que haya alianzas aún con este señor, pero no que sea este señor el que tenga luego la sartén por el mango. Lula está en esta misma situación, pasa Tito en Brasil, y la discusión con el PT es que Lula se ha autonomizado de todo el mundo y está haciendo una alianza con el mismo partido que tenía de vicepresidente a Temer, un nuevo Temer, para ofrecerle la vicepresidencia, con el mismo riesgo que tuvo la presidenta anterior, Dilma Rousseff, que la destituyeron y quedó este señor, que era nada que ver con el programa de... Y que ellos votaron en contra de Dilma. Claro, ellos se dan vuelta en el momento y el resto de la derecha, y él le dice, bueno, listo, usted queda presidente. Lo aguantaron un tiempo, pero ahí está. Creo que anda preso ahora. Pero en todo caso, esas son las debilidades de un progresismo que necesita ganar, pero no hay que quemar las naves porque después eso se vuelve contra ti. Y esa es la dificultad. Petro no es ningún inocente ni ingenuo, pero también tiene una necesidad. La jugada es esta y para él en este momento. Entonces hay un debate y presiones. Lo más interesante va a estar después del lunes a empezar a analizar porque si Francia Márquez saca 1 millón de votos y él la quita de la vicepresidencia, toda la costa pacífica que son afrodescendientes se le va una cantidad de votos. El movimiento de ella muy seguramente se retiraría, porque ya anteriormente, para dejar entrar aliados a la lista al Senado, mandaron a los étnicos representantes del movimiento que se llama Soy porque somos, Ubuntu quiere decir en africano, que es no soy yo, es una consigna, un nombre antiego, digo yo, ¿no? Que lo sacaron de la lista para meter unos que llegaron, el alcalde de Medellín, gente que a último momento usted está viendo se acerca porque ve que las cosas van a ir por este lado. Los que estamos en el pacto histórico de hace tiempo, en las alianzas de izquierda y progresistas, estamos viendo cómo presionar también ese debate. Se escribe, se hace, se discute, pero todavía están muy en las cúpulas las decisiones, en un grupo muy reducido donde no están los principales líderes de la izquierda en este momento, paradójicamente, un ex senador y un ex parlamentario liberal del partido de Santos. Bueno, esto considerando la situación que ha vivido Colombia históricamente, la guerra, las exclusiones, esto de por sí, así sea un triunfo muy condicionado, es un avance muy grande y tendrá que ser en el sentido de la vida democrática y la posibilidad de dar continuidad. Si nos va mal en esto, producto de malas alianzas o malas decisiones, digo, habiendo triunfado, volveremos en 40 años. Por eso hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien para tener continuidad. Bueno, me gustaría, interesante el análisis que tú has hecho, hermano, y me gustaría que tú me des desde Colombia una mirada a lo que está pasando en el este europeo, entre Rusia y Ucrania. Pero también me gustaría decirte que el próximo lunes o el martes, dependiendo si yo tengo que viajar o no a Chile mañana, porque estoy en el tema de la solicitud de la visa y todavía no me la han dado, aunque tengo el vuelo, no sé si voy a poder llegar a Chile, hacer un análisis de la situación colombiana a profundidad el lunes o el martes, después de haber pasado las elecciones. Ahora, muchas personas creen que Putin es un loco, que se levantó un día por la mañana y decidió invadir a Ucrania.
Para mí, Putin es uno de los mejores estrategas que tiene el siglo XXI. Putin fue formado en la KGB, pero además de ser formado en la KGB, se graduó en esa escuela de la KGB con las mejores notas. Fue campeón de ajedrez y fue campeón de un mix de judo, karate, una serie de artes marciales donde tenía el cinturón negro, no sé si era del 9º o el 10º down, y que es una persona que calcula cada paso. Mientras escuchamos los analistas de Occidente, entendemos que Rusia cometió un error y va a fracasar. Putin calculó en el momento que entraba, en el momento de frío, sabiendo que Europa depende del 40% de los energéticos, del gas natural, depende del carbón y del petróleo en menor medida que el gas natural, pero que estamos en el invierno. Si le cierran la llave, Alemania no tiene el poder de poder gasificar el gas que le pueda llegar o regasificar el gas que le pueda llegar de Estados Unidos mucho más caro. Más caro de lo que está hoy. El precio está por encima de los 300 euros el kilovatio hora en gas. En España se disparó a 500 euros el costo de la luz. Entonces vamos a ver qué mirada tiene Marcelo Caruso desde Colombia a esta situación. Bueno, Tito, muchas gracias por la pregunta. Vamos a dar un salto hacia el otro lado del planeta, pero también buscando vincularlo a las realidades nuestras y qué impactos pueden tener, sobre todo en el Caribe, Cuba, Venezuela, Colombia, que tienen y han tenido y ha sonado muy fuerte ese tema, sea por búsqueda de aparecer como grandes bloques que se mueven en este momento. Lo primero, un comentario de Putin. Basta abrir Google y poner Yeltsin Putin y aparece Yeltsin, quien fue quien enterró la Unión Soviética, porque Gorbachov, ingenua o no ingenuamente, creía que iba a poder sostenerla con un modelo un poco más socialdemócrata, y Yeltsin se la enterró. Y el jefe de la KGB, ahí aparecen muchas fotos poniéndole una medalla a Putin. Putin fue parte de eso. Hay que ver si lo hizo convencido, si lo hizo como una táctica, porque como tú dices, es un gran estratega y sabía que posiblemente aquello ya no era sostenible. Pero él viene de allí. Propuso incorporarse a la OTAN cuando es líder ya de Rusia con el tiempo. Le dijeron que no, y ahí vinieron los acuerdos que vamos a hablar y que se conocen. Pero previamente todo ese proceso, lo que era el imperialismo americano, inglés, europeo, como quieramos llamarlo, estuvo muy feliz con lo que pasaba en la Unión Soviética. Grandes millonarios que se iban quedando con las empresas del Estado que se privatizaron, grandes fortunas que aparecían de la nada, que muchas fueron de una burocracia que vivía ahí corrupta, oculta, y aprovechó en alianzas con las mafias rusas, y ahí crecieron. Ese derrumbe, lo más grave es que no fue ni pensado, ni controlado, y los más aviones fueron los que salieron, y el pueblo ruso, gran parte añora toda esa etapa. No necesariamente lo que puedan mirar como socialismo, porque eso era una mezcla de cosas, pero un vivir para la gente que hoy hay una gran diferencia social en Rusia.
una exclusión, lo que sucede siempre en un capitalismo tardío, donde la acumulación es feroz y luego comienzan las diferencias. Están a punta de subsidios, de subvenciones, lo que está generando con un modelo que, lo primero que hay que decir, Rusia es un país capitalista. Independientemente de cómo definamos a Putin, es un país capitalista. No es un imperio, como se ha dicho, no tiene una mirada, puede que tenga reminiscencias de la Gran Rusia, de la época de la Unión Soviética, pero realmente es un país que está enfrentado con un gran imperio que viene de Estados Unidos, con la OTAN, que lo quiere someter y absorber a su regla de juego. Y no solo cultural y políticamente, sino económicamente, y militarmente, no se quiere dejar someter a ese orden que hay en el mundo capitalista de hoy. Tiene evidentemente un poderío y una herencia de la Unión Soviética, de saberes científicos, de capacidades humanas, que este gobierno de Putin la direccionó fundamentalmente a la construcción de armas, al perfeccionamiento de las tecnologías en el caso de armas nucleares. Y tiene los misiles más rápidos y más imparables atómicos que hay hoy en el mundo. Y eso lo comparas con su economía y han dicho con razón de que se equivale, de acuerdo a su Producto Interno Bruto y demás, a capacidad sobre todo productiva, a la de Bélgica. No es una gran potencia económica, al menos hoy, como lo era antes, pero se ha reconstruido con una fuerza en ese terreno que hace que las grandes potencias hayan decidido que hay que frenarla, desconocer el acuerdo que habían firmado cuando no lo dejaron entrar a la OTAN, pero le dijeron, listo, no entra a la OTAN, pero no nos metemos con los países que eran de Rusia anteriormente, que es distinto hablar de Polonia, de Hungría, no, los que eran parte de la gran Unión Soviética, no los vamos a incluir en la OTAN porque eso implica que inmediatamente tienen derecho a poner allí misiles atómicos. Menos veloces, pero más cercanos a los centros, digamos, poblados de Rusia, lo cual equipararía esa gran velocidad que traen hoy los ultrasónicos misiles rusos. Esa es una mirada solamente militar. Evidentemente también está el riesgo de ese renacer económico que pueda seguir desarrollando, sobre todo con su alianza con China, que es lo que está hoy en día jugándose, si China está, si no está. Ahora vamos a hablar de eso. Eso es lo que sucedió. Hay testimonios de generales americanos, europeos, que dicen, fue una torpeza presionar a un señor como Putin al extremo de decirle que te voy a cerrar la salida a las aguas, los mares de agua caliente que tienen por el Mar Negro, sale al Mediterráneo y de ahí al Atlántico. Todos los puertos rusos, el resto, están en mares fríos, con problemas que sabemos en invierno, que muchos de ellos hay que cerrar. Esa es estratégica Ucrania, no es un problema de que se va a comer a todos los países, porque Georgia está en la misma situación, y no es por riqueza, porque en Rusia hay muchas riquezas naturales, no solo eso. Sí, lo de los gasoductos y eso estamos de acuerdo contigo, ahora hablamos. Pero el fondo es la salida estratégica. Fíjate que entraron y recuperaron las dos repúblicas, ¿no? que se habían autonomizado, Donbass y, ¿cómo es? La otra es Lugansk. Recuperan Donetsk eso. Y Lugansk en el Donbass. Exacto. Pero no, eso ya estaba totalmente, habían hecho una autonomía, un referendo y se dijeron, nosotros somos autónomos de Ucrania y buenas relaciones con Rusia. Pero además Rusia se mete a coger, y la gran batalla hoy está en el puerto del Mar Negro,
porque ya tienen Crimea y necesitan eso es estratégico para su existencia. Además de lo que tú dices, está el gasoducto, tanto el que va por tierra como el que va en construcción por el Mar Negro, que son fundamentales para Europa. Rusia puede llegar a vivir sin tener esos ingresos, son importantes, pero los que los necesitan, en este caso Alemania, Francia, van a Europa, que se alimenta de ese gas que viene de Rusia. Pero el puerto es la salida de todo lo demás, hasta además las flotas. Entonces hay que entender que lo pusieron a un hombre como Putin, que de dúctil no tiene nada, de tonto menos, ¿no? Que puede, como diría alguien, ese sí es un cabrón que sabe lo que hace. Y bueno, lo tiraron a la guerra. ¿Se dejó llevar, dicen alguien? ¿O lo está haciendo con total inteligencia de lo que está queriendo? Hay cosas que... Sí, termino. Vamos a ir a una pausa y entramos nuevamente. Muy bien. Estoy comprometida a contribuir con todos los temas sobre la niñez que procuren su bienestar y el respeto a su integridad y al disfrute de todos sus derechos. Trabajamos en el marco de una educación inclusiva, resiliente y participativa, que promueve la formación integral del ser humano desde la primera infancia, permitiendo el desarrollo de las capacidades psicomotoras, cognitivas e intelectuales de nuestros niños y niñas. Porque hay en estos momentos una disposición en que la política de esta primera infancia cada día sea más fortalecida. Porque es una apuesta por la primera infancia, porque es, digamos, una etapa vital, evolutiva y educativa y social que marca el futuro. Que esto que hemos firmado no es simplemente un papel, sino un compromiso serio para comenzar a ser ejecutado en la parte más grande que envuelve mayor presupuesto el próximo año, para continuar ahora el proceso de remozamiento de la parte que tiene que ver con la garantía de este año escolar para los estudiantes, para lo cual pedimos también el apoyo de todos los involucrados en la comunidad, del patronato, de todas las familias de las personas que están allí con capacidades especiales. Llegar a este día ha sido un sueño esperado durante los últimos 7 años. Queremos de una manera muy especial agradecer al ministro Fulcar, quien desde que llegó a su administración tomó este proyecto en sus manos y se hizo todos los ajustes necesarios para que hoy día estemos firmando.
Saludos amigos, les invito a ver todos los domingos a las 9 de la noche lo que pasó en la semana. Esta revista informativa con los temas nacionales e internacionales, reportajes interesantísimos. Véalo solo por aquí, por Cananga TV. Televisión en tus manos, con Darío Cuba. Todos los domingos a las 9 de la noche, lo que pasó en la semana. Vamos a continuar con Marcelo Caruso, pero antes quiero decirle que este programa le llega a ustedes por cananga.tv a las 9 de la noche, hora de la República Dominicana. También, si usted a esa hora no puede sintonizarlo, usted se registra en YouTube y busca el otro enfoque con Darío Cuba y va a buscar nuestra propuesta. Soy Tito Olivo y estamos analizando con Marcelo Caruso, primero la situación de Colombia de cara a las elecciones y ya ahora un análisis de lo que está pasando en el este europeo y cómo eso nos puede impactar a nosotros. Adelante, Fermín. Digo, Marcelo. Lo que pasa es que nosotros lo conocemos como Fermín. Era mi nombre literario, Tito, pero bueno, ahora he decidido usar este. En todo caso, muchas gracias. No, hay que agregar a esta ruptura del acuerdo que tenía la OTAN con Rusia de que no iba a colocarse en los países que eran integrantes de la antigua Unión Soviética, no los iba a dejar integrar a la OTAN, al menos plenamente, podrían llegar como asociados, pero si son miembros plenos implica armas y que al que lo toca a ese todos los tienen que llegar como una pandilla a defenderlo. Se agrega que Putin inteligentemente, yo creo, y con una clara convicción de que tiene una contradicción dentro del sistema capitalista por la disputa de las hegemonías que existe, al menos de áreas del mercado. En Asia él dice, yo me quedo aquí junto con China, no me toquen. Decide apoyar a los gobiernos progresistas y de izquierda en América Latina. Y eso se ha visto en Venezuela, en parte ha sido en Cuba, y ha tenido una, obviamente, mayor decisión por parte de Estados Unidos de generar una agresión que pueda desestabilizar su gobierno y permitir de alguna manera tumbar a su gobierno. Y a su vez, que es el objetivo oculto permanente de esta guerra, es romper, sea su alianza con China o preparar este mismo escenario para el futuro como un ensayo de llevarlo adelante con China. Aquí en América Latina, rápidamente, yo voy a tocar esta: América Latina, Ucrania y sector financiero y Ucrania. En América Latina se ha dicho, en Colombia se usa mucho hasta en esta campaña electoral, buscando colocar a Petro como parte de aliado de Putin, cosas así. Había maniobras navales entre la Armada de Estados Unidos y Colombia en el Caribe, son periódicas, y apareció un submarino atómico, que nunca se sabía que eran atómicos, y seguramente cargado así es de misiles atómicos, porque no es que tenga solo su energía atómica. Y eso fue un mensaje que mandó Estados Unidos para decir,
si tú metes allá lo atómico, como hubo esa amenaza, si queremos decir, de Putin, que si lo ahogaban iba a llegar a eso, están diciendo también nosotros podemos nuclearizar esta región. Y eso no es cualquier cosa. No porque vaya a suceder, no tenemos todavía una crisis tipo la de Cuba, de los misiles. Pero lo que va a aprovechar todo un sector de Estados Unidos, que Biden no se opone, más bien Biden ha sido más radical en esto, es la amenaza contra Cuba. La primer doliente de todo esto, sin que comparta muchas de las decisiones que está tomando Putin. Puede llamar a la paz, puede decir que no lo acosen, pero no quiere decir que Cuba dijo invada Ucrania. Seguramente hubieran hecho otra cosa distinta, como las proponía Lenin cuando Stalin invade Finlandia y Trotsky le dice a Stalin, le dice Trotsky, no, oiga, sí, pero llame al pueblo, llame a los trabajadores, a ver si están de acuerdo, organice una... No, resulta que en Ucrania lo que hay un neofascista gobernando y no se sabe si la gente se lo está tragando o no. Ya se ve que no se lo aceptan en unas provincias, en unas repúblicas. Bien, lo está haciendo por encima. Y posiblemente Cuba no hubiera hecho eso, ni lo ha hecho nunca. Pero va a ser la representación de Putin para atacar y agravarle las consecuencias económicas, sociales que está viviendo el pueblo cubano. Y lo mismo van a intentar hacer aquí en Colombia, lo están diciendo, con Venezuela, donde prácticamente ya hay misiles en Venezuela contra Colombia, unas torpezas, tonteras, pero hasta ahora no se ha visto que esto impacte en el tema electoral. Pero una vez que haya presidente en Colombia, va a tener que enfrentar esto. Hasta ahora Petro ha dicho, no me vengan con ese tema ni 8 cuartos, el tema central está aquí. Nosotros tenemos que preocuparnos por lo que pasa en nuestra región. Y ha dicho que va a reanudar relaciones con Venezuela. Pero, y no solo él, hay muchos, hasta candidatos de centro están planteando eso porque es una necesidad de la economía colombiana también. Pero bueno. Escúchame, Fermín. Sí. No solamente candidatos de derecha. Hay una delegación de Estados Unidos hoy que estaba visitando a Venezuela, planteándole levantarle algunas sanciones para comprarle petróleo a Venezuela. Y más claro, con el precio ahora, con el precio que hay, además es un negocio volver a invertir en el petróleo de Venezuela, que lo han dejado totalmente, digamos, tecnológicamente sin repuestos, atrasados, sin posibilidades de continuar su extracción, y con este precio ahora vuelve a ser interesante eso. Antes tenían el fracking y eso, y se sentían sobrados. Pero yo voy a algo que me llamó la atención de esta crisis, y para terminar, viendo Yahoo siempre publica, cuando uno abre la página del correo, una cantidad de artículos. La inmensa mayoría, yo no sé qué fijación, debe ser porque es de México, contra Andrés Manuel López Obrador. Y después en general contra los gobiernos progresistas. Nada de progresista hay en esa página, ni siquiera medianamente objetividad. Y ya avanzada la crisis, cuando Estados Unidos dice que va a excluir a Rusia del sistema SWIFT, que es todo el sistema financiero que se cancela toda operación internacional en dólares y usa el dólar, que lo va a excluir a Rusia de ese sistema. Obviamente sería un golpe muy fuerte para Rusia. Y de golpe en Yahoo aparecen 2 artículos diciendo, prácticamente casi defendiendo a Putin, diciendo que fue un error, una torpeza, cómo lo provocan así. Y uno dice, oye, ¿qué está pasando? Y uno mira quiénes son los dueños de Yahoo. Uno de los más grandes fondos de inversiones que hay en Estados Unidos. El sistema financiero pilló que en ese mismo momento China había dicho, bueno, si no pueden estar en el SWIFT, yo le permito a Rusia que funcione con el sistema que trabajamos nosotros, que es menor, se llama SIPS. Mientras que el SWIFT trabaja con 11.000 bancos en 200 países, el que tiene China trabaja con 1.200 bancos en 100 países. Con una pequeña diferencia.
que el de China funciona en la moneda china, yuan, y no en dólar. Y si tú a eso le sumas los 400 bancos que tienen en rublos los rusos, en negociaciones que funcionan así, con bancos en una moneda, lo que tendríamos es una ruptura de la hegemonía del dólar, aún siendo mayoritario el mercado del dólar, pero funcionando dos mercados financieros paralelamente. Uno en yuan y otro en dólar. Yo decía, esto es un nuevo orden mundial. Así como Bretton Woods fue pasar del oro como patrón al dólar, ahora habría dos patrones, si eso se profundiza. Obviamente, el sector financiero mundial, que por encima de todo no está pensando en sus nacionalidades ni en luchas que pueden aparecer con Rusia intercapitalista, pero con China ya hay otra discusión que puede ser sistémica, de dos miradas distintas de la sociedad. Esto es una cosa de locos, hacerlo así a la carrera. Hay que hacerlo, pero cuando podamos, diría un gran financista, controlar a toda China y no que China nos empiece a fragmentar. Bueno, esto es para mí un nuevo orden que se frenó. Ya no se habla más del SWIFT, ya se dice, sí solo, pero dicen que el gas y los energéticos no entrarían en esa prohibición de usar ese sistema, es decir, se les permitiría seguir trabajando. Eso lo impuso Europa, pero sobre todo el sistema financiero que flota por encima de todo lo que es las nacionalidades, pero que requiere tener control hegemónico del sistema y no favorecerle a China que empiece a funcionar y extender su moneda. Podría llegar mañana Turquía ahí, que tiene interés en eso, la India, y se va creciendo en los dos bloques. Y ya volveríamos a tener posiblemente no bloques ideológicos como eran en el pasado, totalmente, pero al menos sí dos bloques financieros en dos monedas, donde en una gobierna un partido comunista. Así su modelo es: una cosa es el Estado socialista y otra cosa es la economía en el capitalismo, las dos en uno que dicen ellos. Bien, uno podrá discutir si eso funcionará o no en el futuro, pero hoy en día es la competencia más grande para llegar a nuevas tecnologías, inteligencia artificial, mercados que tiene el gran bloque que hoy se agrupa en la OTAN, que es el imperialismo tradicional. Bien, yo quería comentar esto, Tito, y decir que en América Latina esperaremos estas elecciones. Mismo lo de Brasil tendrá que ver en esto, porque se van a reciente reunión de Lula con Andrés Manuel, López Obrador, se están creando alianzas que tendrán que tener en cuenta todo esto. Y no podemos dejar aislada ni a Cuba, ni a Nicaragua, ni dejar que aplasten definitivamente los problemas en Nicaragua. Necesitamos lo mismo Bolivia, y se van a crear en el fondo dos niveles de alianza en América Latina. Uno más o menos que podríamos llamar progresista, con Lula, Boric, posiblemente Petro, jugando en unas veces y otras no, y otro más a la izquierda, con Bolivia encabezando esto, Venezuela y lo que vaya viniendo después. Ese es el escenario, Tito, que marcó. Es decir, ¿qué tiene que ver Ucrania con nosotros? Mire todo lo que tiene que ver, porque en el fondo Ucrania es una ficha de un rompecabezas. Ellos te mueven la ficha Ucrania, pero tú no te das cuenta y la vas a discutir, y mientras están armando otra ficha. Y lo que nunca nos muestran es la figura final del rompecabezas. Eso es una teoría que tengo hace años del rompecabezas neocolonial, y es eso. Entonces nos tienen a todos hablando de este tema, pero en realidad no es esto lo que nos preocupa. Hay un coronel. Esto solo lo que nos debe preocupar. Hay otras jugadas alrededor de esto. Muchas gracias. Hay un coronel español o ex coronel que se llama Pedro Baño. Pedro ha hecho unos análisis y dice que paralelamente a los enfrentamientos hay una guerra económica y una guerra energética, y que en este caso quien está perdiendo la guerra económica y energética es Europa, y que otros son los que la están ganando, que están fuera del continente.
Y es otra mirada. Muy bien, es otra mirada desde los europeos que son usados por Estados Unidos para esta guerra y pagan ellos los costos, ¿no? Él analiza desde esa óptica y plantea que Europa debe mirar bien cuáles son los pasos que va a dar. Inclusive él decía, yo no soy pro Putin, a mí nadie me venga a señalar como pro Putin, pero hay que tener una mirada diferente. ¿Por qué sancionar a RT? ¿Por qué sancionar y solamente escuchar una sola voz? Cuando escuchamos una sola voz, entendemos que el otro es un loco. Y hay que escuchar todas las voces. Pero el tiempo va pasando, ya nos quedan como 4 minutos. Sabemos que tú tienes que salir, ir a la universidad, a dar una conferencia en la universidad que va a dar ahora, y queremos darte las cámaras y los micrófonos de Cananga para que tú ya cierres en los minutos que nos quedan. Bien, Tito, muchas gracias. Primero, con muchas esperanzas, ilusiones para este domingo, que se empiece a abrir un escenario. No está garantizado el triunfo en segunda vuelta, todo porque se unirá todo el mundo contra la candidatura del pacto histórico, pero lo que hay es un movimiento social que viene de las grandes movilizaciones, que se va a seguir expresando, que presionará al propio gobierno de Gustavo Petro, y que ahí está y seguirá en la calle, porque la desigualdad de este modelo es cada vez más creciente. Y sobre el tema de lo que tú decías y comentábamos, el nuevo orden mundial todavía no sale. Es decir, la doble moneda no la van a dejar surgir así más. Eso pasa después de una guerra y sin triunfadores. Y no necesariamente una guerra atómica. La guerra financiera tiene mayores costos y entra lo energético ahí, es uno de los activos, de los commodities más fuertes. Ha subido el petróleo, ha bajado el dólar en todos estos países. La gente se pasa a invertir en los commodities y no en la seguridad de las monedas. No quiere decir que se fortalecieron nuestras monedas, pero se está dando eso en América Latina. Bien, eso es un nuevo orden mundial que algún día llegará, puede que no sea así, pero hay que ir mirando porque no nos dejen ver solo el árbol, como decía aquel dicho, sino que podamos ver el bosque y cómo jugar allí. Muchísimas gracias a todos los oyentes, a Titito, y nos vemos martes o miércoles, porque hay que esperar que los resultados ya estén bastante sólidos, ¿no? Y sobre todo en el Congreso, que va a decidir mucho. Bueno. Así es, hermano. Muchas gracias por tenerte con nosotros aquí, haciendo un análisis certero de la realidad sociopolítica de Colombia y también haciendo un análisis muy certero sobre lo que está viviendo el mundo hoy. El horno no está para galletitas, decía mi abuela, mucho menos para bizcocho. Así es que la situación es compleja. El primer golpe lo estamos recibiendo de este lado con el incremento de los energéticos. Los países subdesarrollados o en vía de desarrollo, como se le quiera llamar, o de menor nivel de desarrollo, somos los que vamos a recibir el impacto más grande. Ya los precios del petróleo rondaron en el día de hoy los $140 el barril. Es una situación muy compleja, el gas se ha disparado y esto puede crear la situación de estanflación que vivió la economía a finales de los 70 y en los 80, después de la primera crisis del petróleo que se da en el año 1973 con la guerra del Yom Kippur, y después de la segunda crisis del petróleo en el año 1979 cuando los precios se dispararon a $30. En términos real, hoy
los precios subieron por encima de esas dos crisis que vivió la humanidad, cuando deflactamos y llevamos a precio de 1979 o de 1973 al precio que se encuentra el petróleo hoy. Muchas gracias, Fermín, muchas gracias, hermano. Soy Tito Olivo, con ustedes en el otro enfoque con Darío Cuba, y usted le pedimos que se registre en YouTube, comparta con su red de relacionados, y si le gustó la propuesta que hemos hecho, pues usted le da me gusta y usted va a seguir recibiendo esa propuesta. Muchas gracias y hasta mañana. Chao, Tito.